Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches. Si están escuchando en la radio, en Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu, ¿sí? Así que les damos la bienvenida, si están escuchando. También vamos a grabar esta primera parte para Redención Radio en Facebook y Redención Radio Grupo, ¿sí? También vamos a ver si la podemos pasar en Redención Radio 33, que es en Instagram. Y bueno, también la podemos subir a YouTube, por si quieren seguirlo en el canal, también como Redención Radio. Todo Redención Radio, pueden buscarnos y compartir, porque esto es importante, ¿no? Compartirlo. Hoy vamos a hablar algo más específicamente de algo que le pasó a Jesús, ¿sí? Y vamos a ver sus significados y por qué aconteció esto, ¿sí? Así que espero que estén ahí atentos a lo que vamos a leer, ¿sí? A leer y a, digamos, desglosar un poquito para que lo entendamos mejor, ¿sí? Muchas veces leemos la palabra, pero siempre hay algo que nos queda pendiente. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que al pasar de los años sigo encontrando otros significados, versículos o partes de la Biblia donde ya lo había leído hace un buen tiempo atrás. Y eso es muy bueno, porque también es una forma que utiliza Dios para hablarnos, ¿sí? Así que es importante que entendamos su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a perder más tiempo y vamos a arrancar leyendo algo sobre lo que le sucedió a Jesús, y vamos a hablar específicamente de las tentaciones, ¿sí? Las tentaciones que tuvo Jesús primeramente antes de arrancar su ministerio, ¿sí? Entonces vamos a leer hay en los tres evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos, ¿sí? Hacen referencia a estas tentaciones, ¿sí? Primeramente vamos a leer Mateo. Por ahí hay alguno que le cuesta leer o agarrar la Biblia, entonces vamos a leer lo que dice, ¿sí? Y después vamos a desglosarlo, ¿verdad? Ok, vamos a empezar entonces en Mateo capítulo 4, ¿sí? Arrancamos del versículo 1. Primero lo leemos, después lo deducimos qué nos quiere decir con todo esto, ¿sí? Entonces dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y le dijo: escrito está, ¿sí? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Ok. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo.
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ok, y le dijo, todo esto te daré si postrando me adorares. Si postrando me adorares, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. O le servían, ¿no? Ok, muy bien. Esto es lo que dice Mateo, ¿verdad? Hay algo muy importante que debemos saber de los evangelios, es que cada uno lo escribió desde su punto de vista y de su punto de lo que sabían en realidad, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, porque esto es también un símbolo, ¿verdad? De que fue verdad lo que ocurrió, ¿verdad? Aunque esto ellos no lo hayan visto, fue algo que sí lo aprendieron, ¿sí? Sí. Más que nada también por el significado de todo esto, ¿verdad? Después vemos en Mateo 16, 21. En Mateo, sí, 16, 21. Mateo dice algo más cortito, ¿sí? Dice, desde entonces Jesús comenzó... Es 16, 21. Ok. No, no. Vamos a seguir. Aquí. Ok. Lo ven en Marcos. ¿Sí? Marcos. En Marcos 1. En el versículo 12. Dice. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. ¿Sí? Bueno, esto fue, aquí Marcos lo resumió un montón, ¿no? Pero sí lo palmó en su libro, ¿verdad? En su evangelio. Ok, y por último tenemos a Lucas, que Lucas es casi igual que Mateo. Lo único que difieren es en el orden de cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Aquí dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, también eso dicen, Mateo dice que el llevado por el Espíritu, y Lucas dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado al desierto, ok, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Ok, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y aquí está invertido, ¿sí? Aquí dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí? Eso también, esa forma de decirle del diablo también es de Lucas, ¿no? Ok. Y se respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces, Mateo termina con esa, pero Lucas termina con otra. Dice, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Sí? Mateo esa parte la dice distinta también, ¿sí? Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, ¿sí? Y aquí Lucas dice que lo llevó a Jerusalén
y les puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí Lucas dice que se apartó por un tiempo. ¿Sí? Por un tiempo. Después nuevamente Jesús fue tentado. Siempre el diablo estaba ahí esperando la oportunidad, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, eso es más o menos lo que dicen los evangelios. Entonces vamos a empezar a deducir un poquito, o tratar de explicar algo rápido. Entonces le voy a leer algo rápido, ¿sí? Voy a tratar de no parar. Y bueno, dice así: después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Sí, eso lo leímos en Lucas 4, 1 al 2. Las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento para seducir la lealtad de Jesús a Dios y rendirla a Satanás. Vemos una tentación similar en el Mateo 16, 21 al 23, donde Satanás, a través de Pedro, intenta que Jesús renuncie a la cruz para la que le fue destinado. Eso es el que iba a leer hoy. Sí. Mateo 16, 21. Dice así, te lo voy a leer para que lo sepan, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezos, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, vamos a leer una explicación más acorde a las palabras de esta época. Entonces vamos a leer la versión actual, ¿sí? La versión actual dice: desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se lo llevó a Jesús aparte y le reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que le desobedezca. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida
por mi causa, entonces salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto como en el poder de Dios y con mis ángeles, para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Ok, muy bien. Entonces ahí vemos la parte en que Pedro es usado por Satanás, ¿sí? Vemos que, bueno, Satanás generalmente te tienta siempre en la mente, ¿verdad? Y Pedro aflojó a esa tentación dándole la razón, ¿sí? Entonces, no hables así, no hables así, Jesús, no, porque eso no puede pasar, Dios no quiera que pase, ¿no? Entonces Jesús lo reprendió, ¿sí? Vete de aquí, Satanás, ¿sí? Porque eso está siendo piedra de tropiezo, ¿sí? Para los planes de Dios, porque Dios tenía planes y Jesús los tenía que concretar, ¿verdad? Ok, hasta ahí quedó explicado entonces Mateo 16, del 21 al 23, donde Satanás a través de Pedro intentó que Jesús renunciase a la cruz para la que fue destinado. En Lucas 4:13 nos dice que después de la tentación en el desierto, Satanás se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Lo que parece indicar que Jesús posteriormente fue tentado por Satanás, aunque los siguientes incidentes no quedaron registrados. El punto importante es que, a pesar de varias tentaciones, él jamás pecó. Es claro que Dios tiene un propósito a partir que Jesús fuera tentado en el desierto, de acuerdo a las declaraciones que fue llevado por el Espíritu en el desierto. Un propósito, sabemos que Dios siempre tiene planes y propósitos, ¿sí? Un propósito era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote, quien es capaz de compadecer de todas nuestras debilidades, ¿sí? En Hebreos 4:15 dice, porque Él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados. La naturaleza humana de nuestro Señor le permite que Él pueda compadecer de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad. Pues en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la tentación sabemos que están en todos lados, ¿verdad? En Hebreos 2:18, la palabra griega traducida aquí como tentado significa poner a prueba, ¿sí? Cuando somos tentados estamos siendo medidos, digamos, porque nos ponen a prueba, ¿sí? Ok, entonces, así que cuando somos puestos a pruebas y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas pruebas, ¿sí? Entonces ahí vemos la parte humana de Jesús, ¿verdad? Porque Él pasó por todo eso. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres. La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne. En Mateo 4, del 3 al 4, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Nuestro Señor estaba hambriento, ¿sí? Un deseo de comer, ¿verdad? Y el diablo lo intentó convertir. El diablo lo tentó a convertir las piedras en panes, pero él respondió citando Deuteronomio 8:3. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de vida, ¿sí? De Mateos 4:5-7. Aquí el diablo trató de usar un pasaje de la Escritura, el Salmo 91, 11 al 2, pero el Señor nuevamente respondió con la Escritura de manera opuesta, en Deuteronomio 6:16, declarando que sería un error que él abusara de sus propios poderes, ¿sí? Ok, entonces tenemos aquí cómo están utilizando la palabra de Dios, tanto el adversario como Jesús, ¿sí? Entonces Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y también Deuteronomio 6:16, declarando que sería un error que él abusara de sus propios poderes, ¿sí? No
tentarás a Dios, ¿sí? La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos, Mateos 4 del 8 al 10. Y si hubiera una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y crucifixión por lo que él originalmente vino, sería esta: el diablo ya tiene control sobre los reinos del mundo. Ahí vemos algo muy importante también, ¿no? Esa tercera tentación es por lo visual. Sí, la tentación visual. Y él se podría haber evitado todos los sufrimientos, ¿no? Y el diablo aquí le muestra que él tiene el control sobre todos los reinos del mundo, ¿sí? En Efesios 2:2, pero estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad, ¿sí? Él siempre busca adoración, que sea adorado, ¿sí? Así que cuidado con eso, ¿sí? El solo pensarlo casi cuesta que la divina naturaleza del Señor se estremeciera. Y él contesta bruscamente: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En Mateo 4:10, Deuteronomio 6:13. ¿Sí? Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Pero, a ver cómo vamos. Ok, vamos bien. Entonces, muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podamos resistirla. En 1 Corintios 10:13. Por tanto, podemos obtener la victoria y agradecerle a Dios por liberarnos de la tentación. La experiencia de Jesús, o sea, lo que pasó Jesús en el desierto, nos ayuda a ver estas tentaciones que son comunes, que nos impiden servirles a Dios eficazmente, ¿sí? Ok. Más aún de las respuestas de Jesús a las tentaciones, aprendemos exactamente cómo debemos responder con la Escritura. La fuerza del mal viene a nosotros con miriadas de tentación. Por todos ellos contienen las mismas tres cosas en su ausencia: es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. En 1 Juan 2:16, solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye solo un arma ofensiva: la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. En Efesios 6:16 lo podemos leer, está muy bueno, leanlo, Efesios 6:16. El conocer la Biblia íntimamente pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victoriosos de la tentación, ¿sí? Ok. Bueno, ahí más o menos estuvimos explicando, ¿verdad? Las tres tentaciones, ¿sí? Más básicas, ¿verdad? Por la cual fue tentado Jesús, pero se nos pasa a nosotros cotidianamente, ¿verdad? Y muchas, como la visual, por ejemplo. La visual está en todas las películas, está en todos los programas de televisión, está en el internet, está hasta en la calle. Podemos ver las tentaciones visuales, ¿sí? En las cuales somos sometidos diariamente. Después también están las tentaciones auditivas, porque, bueno, por lo que escuchamos, ¿verdad? Vamos a la casa de un amigo, está escuchando un reggaetón que habla solamente de cosas que no son edificantes, digamos, ¿no? Entonces estamos siendo bombardeados también por el oír, ¿sí? Y la fe, que es lo contrario a todo eso, viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Ok, bueno, ya para ir terminando. Wow, está muy largo esto. Vamos a leer esto que es cortito. Dice de Brown. Dice: la capacidad de pecar es solo el atributo de una persona que es totalmente humana. Pero Jesús no es una persona humana, sino una persona divina que asumió la naturaleza humana. Por lo que dice en Hebreos 2:14 y Juan 1,
del 1 al 14. Okay. Jesús es llamado el último Adán, en 1 Corintios 15:45, porque no habría segundo, tercero o cuarto Adán. En caso de que falle, el hecho es que no fallará en su misión porque no puede fallar, porque no solo es humano, sino también Dios por naturaleza. En Colosenses 2:9. O sea que el único que podía concretar todo eso era Jesús, ¿no? La tentación de Jesús. La premisa 1. La tentación significa el deseo de hacer el mal. ¿Sí? Esa es la premisa 1. La tentación significa el deseo de hacer el mal. La premisa 2 dice: Satanás tentó a Jesús. Esto significa que Satanás está causando que Jesús desee el mal. Entonces, cuando nosotros somos tentados, estamos tentados a desear hacer el mal, ¿sí? Entonces, premisa 3. ¿Fue Jesús tentado? Según la definición de tentación, la respuesta es no. Jesús directamente lo cortó. Sí, le contestaba con la palabra de Dios. Entonces, conclusión: ¿Jesús tenía el deseo de hacer el mal? Jesús no tenía el deseo de hacer el mal. No puede desearlo porque no solo es humano por naturaleza, sino también Dios por naturaleza, lo que significa que es impecable, es decir, incapaz de pecar. ¿Sí? Considera esto en el Salmo 78:18: y tentaron a Dios en su corazón pidiendo carne para su lujuria. ¿Qué significa? Que Dios no significa que Dios deseara el mal, sino que la gente intentó dejar que lo deseara. Ok, muy bien. Este resumen estaba bueno. Entonces dice que la tentación significa el deseo de hacer el mal, que Satanás lo que quería era causar que Jesús desee el mal, ¿sí? Y que a ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, siempre algo pasa en las grabaciones de Redención Radio. Bueno, eso quiere decir que estamos en vivo, porque estamos saliendo también en la radio, ¿sí? En Redención Radio. Pueden buscarlo en el blog de la radio, ¿sí? Para que la escuchen en la radio. Pueden, donde van a encontrar el reproductor es redirigiendotuvida.blogspot.com. Ahí lo van a encontrar. Así que si algún día, alguna noche o en cualquier momento quieran escuchar la radio y no tienen la aplicación de la radio, entonces se dirigen al blog de la radio, ¿sí? Al blogger, dice, y ponen redirigiendotuvida.blogspot.com, y ahí van a encontrar el reproductor de la radio, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, ya para ir terminando, nos vamos despidiendo. Entonces, Satanás lo que ataca es tu mente, ¿sí? Tu mente, para que tú desees hacer el mal. Eso es la tentación, ¿no? Es tentar que tú desees hacer el mal. Pero toda decisión queda en ti. Si tú lo permites, si tú realmente aflojas a esa tentación, digamos, ¿no? Recaes en esa tentación. Muy bien. Vamos a entonces entender que aquí vemos que Satanás también conoce la palabra de Dios. Entonces es importante conocerla, ¿sí? Es importante conocer la palabra de Dios para poder defendernos, ¿sí? Entonces, muy importante esto que dice aquí, de que Jesús le respondió, ¿sí? Que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, ¿sí? De toda la palabra de Dios. Ok. Entonces la Biblia, ¿no? Sí fue escrita por hombres, realmente eso no lo negamos, pero fueron inspirados por Dios, ¿sí? Y vemos que tardaron miles de años en juntar todos los escritos que realmente fueron inspirados por Dios, ¿sí? Llegaron a la conclusión que fueron 66 libros,
¿sí? Los inspirados por Dios, y que tienen un mensaje desde el principio hasta el fin, ¿sí? Ok, entonces vemos profecías, vemos hay libros, está dividido en varias partes, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos encontrar la parte de poemas, los profetas mayores, los profetas menores, ¿no? Bueno, y en el Nuevo Testamento los evangelios, empieza por los evangelios, después las cartas, los corintios, las iglesias, ¿no? Que fueron fundadas en las primeras iglesias cristianas, ¿sí? Entonces ahí, cuando Jesús manda a sus discípulos a que evangelicen, ¿sí? A que den las buenas nuevas, ahí empiezan las primeras iglesias cristianas, ¿sí? Ok, muy bien. Muy bien, para despedirnos, vemos aquí, ¿sí? Que lo importante que es saber la palabra de Dios, ¿sí? Lo importante que es conocer lo que Dios nos da para nuestra edificación. Entonces, si queremos defendernos de nuestras tentaciones, entonces pongamos nuestro conocimiento de la palabra en nuestro corazón. El otro día leíamos en Josué. Vamos a buscar Josué. Aquí Josué. Rapidísimo lo encontré. En Josué 1:8. ¿Se acuerdan de que decía Josué 1:8? Así es. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Okay? Entonces dice que meditemos en la palabra, meditemos en lo que Dios nos dejó, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar ante las tentaciones del enemigo, ¿sí? Del aquí a ver, no, aquí leemos algo rapidito que tal vez le puede resultar interesante. El relato de las tentaciones de Jesús aparece en los 3 evangelios sinópticos, aunque con variantes. Ok, eso lo mismo recién. Parece claro, en cualquier caso, que no se trata de una crónica de lo ocurrido, ya que no hubo testigos de la misma, lo cual indica que nos hallamos ante una narración portada de un contenido simbólico que trasciende tiempo y lugar. Para empezar, el relato está inspirado y en cierto sentido reproduce la triple tentación que vivió el pueblo de las travesías en el desierto. Ok, si aquí dice que mucho de lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto, ¿sí? En la travesía de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Dice que quedó expuesto en el libro de Deuteronomio. Con ese trasfondo, Lucas busca mantenernos a Jesús con aquel que, a diferencia del pueblo, superó las pruebas, ¿sí? Vemos que el pueblo tardó 40 años también, ¿sí? O como ¿por qué no podían superar esas pruebas, verdad? Muy bien. Por otro lado, la narración presenta la forma de un rito de iniciación o algo conocido por diferentes culturas, en el cual el sujeto se aleja del grupo y es sometido a una serie de pruebas físicas y psicológicas de la que habrá de salir airoso antes de alcanzar el estatus de miembros adultos de la comunidad. Ok, sí, también puede ser una prueba, ¿verdad? Estábamos leyendo hoy, somos probados, sí, somos probados también, a ver si realmente Dios puede confiar en nosotros, ¿verdad? Si realmente Dios le demostramos la fe que tenemos. Bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí, para terminar la grabación, y después seguimos, pero vamos a hablar más tranquilamente, porque aquí lo que pasa es que en las grabaciones nos corre el tiempo, ¿sí? Entonces les deseo que tengan una excelente noche, ¿sí?
que Dios pueda ser el centro de su vida, ¿sí? O la roca firme, ¿no? Que es Jesús. Entonces, de ahí partimos, ¿sí? Primeramente Dios, ¿sí? Y así lo dice la palabra, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Acuérdense que Dios, además de amor, también es un Dios justo, ¿sí? Y todo lo demás vendrá por añadiduría. Todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás se empezará a retomar su camino, ¿sí? Se empezará a mejorar, empezará a tomar el camino que Dios realmente había planeado para nosotros. Porque Dios es un Dios de planes para bien, ¿sí? Sus planes para nosotros son planes para nuestro bienestar. Entonces, lamentablemente nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Que a veces nos perjudican a corto o a largo plazo, ¿sí? Pero esos no eran los planes de Dios. Dios tiene planes mejores para nosotros, ¿sí? Y Él quiere concretarlos en nuestra vida si le damos permiso para trabajar, ¿sí? en nosotros, ¿sí? Está la puerta y llama, así que si oímos su voz, dejémoslo entrar, ¿sí? Para que Él trabaje y empecemos a poner a Dios en primer lugar y nuestra vida empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, me despido, lo dejo por ahí, espero que hayan entendido algo. Hay mucho más para desglosar, ¿no? Pero aquello principal es que las 3 tentaciones principales y cómo podemos afrontarlas y superarlas, ¿sí? Entonces es con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y bueno, y diferenciar, ¿no? Que Satanás siempre quiere ser adorado, acuérdense de eso, pero solo a Dios adorarás, ¿sí? Solo a Dios, al Señor tu Dios adorarás, dice la palabra. Entonces, pongamos a Dios en primer lugar y Él nos mandó en su plan divino a su Hijo Jesucristo para que sea en nuestro puente para llegar a Él. Entonces, aceptemos a Cristo, ¿sí? Aceptemos a Cristo en nuestro corazón y el que tiene el Padre tiene al Hijo, dice la palabra. Así que buenas noches. Bueno, si estás de días, que tengas un excelente día. Bendiciones. Bye, nos reencontramos. Seguimos en Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu.